Bueno, buenas noches, ¿cómo estás? En este momento estamos con Turco Cherep, Claudio Cherep, más conocido como Turco, ¿no? Director provincial de programación artística del Ministerio de Cultura de la provincia. Tiene un amplio recorrido en las artes, pero también en el periodismo y en los espacios, ¿no? Para la hora de contar, narrar, proponer sobre todas las cosas. Bienvenido, Turco. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bien, Turco, venimos... Ahí está entrando Tanita. Ahí se suma la Tan al equipo, claro que sí. Un gustazo también, una amiga de años. Turco, estamos en un momento bastante difícil, digo, Sí. Después de las definiciones del día de ayer y bueno, y desde mi lugar como parte y director de un espacio cultural, digo, para los espacios culturales es un momento duro. ¿Cómo crees que los espacios culturales van a poder sobrellevar estas decisiones? Hay una realidad. Nadie deseó este momento. Eso es lo primero que hay que poner en superficie. Lo que nos está pasando no tiene que ver con la responsabilidad de nadie. Sí, nosotros entendemos que el Estado no se puede desentender de la realidad de la diversidad de los actores culturales, los centros culturales, los productores, los trabajadores de la cultura. Nosotros veníamos en un contexto muy complicado porque nos toca administrar la cuestión cultural prácticamente todo el tiempo en pandemia. Uh-huh. Entonces no se puede desarrollar un plan estratégico, no se puede desarrollar una idea. Y en el medio de todo esto nosotros teníamos una descripción del sector, un sector absolutamente precarizado, uh-huh. Conceptualmente acostumbrado a no cobrar. Hay una concepción de que la cultura debe ser siempre sin pagar, y esto a nadie se le ocurre que con otros oficios pase lo mismo. Y en ese sentido también es real que la asistencia total del Estado no alcanza. Así como sucedió con la IFE, con escenarios que el Estado fue concibiendo para paliar, hay que tener claro que eso es para paliar, pero es una aspirina para una enfermedad mucho mayor. Nosotros entendemos que esta segunda ola nos va a tomar, si se quiere, mejor plantados. Estamos trabajando en lanzar un programa que se llama Comunidades Organizadas, uh-huh. que tiene que ver precisamente con que colectivos culturales en esta situación de crisis se agrupen, generen proyectos que se puedan llevar adelante en centros culturales y que se puedan financiar desde el Estado. También es cierto que los sectores privados están devastados y a veces hay centros culturales que reciben asistencia o alguien que trabaja en un privado y no puede comprar un boleto para un espectáculo, y eso va haciendo que el sector esté prácticamente explotado. Pero la verdad que la realidad es muy compleja, que el trabajador de la cultura fue el primero en dejar de trabajar y va a ser el último en volver, y que cada vez que haya que ajustar se va a ajustar por el lado de la cultura. Entonces, en ese contexto nosotros no nos lavamos las manos, estamos generando las condiciones de asistencia a través de este programa, estamos tomando nota de la situación casi trágica que vive el sector, pero no nos escapa que la prioridad es la salud, que está fenómeno de decir que la cultura es reparadora, es sanadora, pero yo no conozco a nadie que se haya curado del COVID porque vaya a una sala teatral. Turco, y esa es una realidad sí. con la que estamos conviviendo. Ya que lo traemos a la mesa, me parece interesante poder historizar un poco para ver, porque en la primera ola a todos, me parece, los espacios y al mundo nos tomó a todos de sorpresas y fuimos aprendiendo a medida que iban sucediendo las cosas. Y en ese mismo proceso, desde el Ministerio de Cultura, por ejemplo, se pensaron dispositivos y se realizaron programas, algunas instancias, como por ejemplo la Seguimos en Vivo. Es simplemente para pensar alguna de las lógicas que acompañaron no solamente las instancias culturales, sino también a los artistas, ¿no? ¿Qué se aprendió de ese primer momento que puede llegar a aplicarse en este segundo momento? Porque ahora sí ya tenemos algo conocido, no estamos absolutamente en la intemperie. Bueno, la Seguimos en Vivo es un ciclo que vuelve.
Bien. Vuelve y que tiende también a convertirse en una aspirina para determinados sectores, pero también es factible que puedan monetizar su trabajo. Claro. Y como saldo positivo sucedió que a esos músicos le surgieron públicos, si se quiere, impensados. Claro. Y bueno, hubo bandas que monetizaron muy bien, otras más o menos, fue una experiencia válida. Y nosotros decíamos, en pandemia hay experiencias culturales que llegaron para quedarse, y la de los streaming o los falsos vivos son una opción. Con respecto a la situación primera, vale recordar, porque parece algo que es muy lejano, pero los primeros meses de pandemia el Ministerio de Cultura tuvo que repartir bolsones. Sí, exactamente. Sí. Los espacios vinculados al teatro. Absolutamente impensado, absolutamente impensado. Nosotros entendemos que si consolidamos algunos mecanismos, es probable que la asistencia pueda llegar de otra manera. No tenemos no tenemos, como no la tiene nadie, la certeza de poder manejar los tiempos. Claro. Y trabajar sobre la incertidumbre también ofrece una particularidad, una complejidad interesante. Sí tenemos la experiencia de lo que sucedió el año pasado, y en todo caso detectados los sectores, caso espacios culturales, que están absolutamente quebrados. En ese sentido, insisto, vamos a generar herramientas que nos permitan por lo menos paliar esa situación, y deseamos profundamente que sea lo más momentánea posible, pero la realidad nos marca que este es un año en el que prácticamente vamos a tener que volver a convivir con la pandemia. Turco, ¿y en qué quedaron los otros programas? Por ejemplo, patentes, ¿el plan Fomentar volverá? Sí, nosotros estamos, el plan de fomento que va a entregar este año en proyectos arriba de 30 millones de pesos. Es un plan que se larga en algunos días nada más, en los primeros días de mayo, independientemente de lo que suceda por la pandemia, porque nosotros entendemos que también constituye una herramienta para que algunos sectores culturales puedan ir trabajando puertas adentro, financiados por el plan de fomento. Es una ayuda económica importante. Claro, es una ayuda económica importante. Comunidades organizadas es un programa de asistencia que vamos a alargar. La seguimos en vivo, vuelve con un formato que tiende a una cobertura mayor en distintas localidades de la ciudad, de la provincia. El año pasado nosotros llegamos a los 180 streaming, un número que nos pareció importante. Y esto que vos me preguntabas, Patentes, es un programa Patentes tiene como un subtítulo que es Identidades en Movimiento. La idea que nosotros planteamos es refrendar identidades de cada localidad, visibilizar el trabajo de esos actores culturales, contrariar la idea de que para que la cultura se dé en un lugar tiene que ir un número artístico de afuera, y generar trabajo en cada una de las localidades. Eso es lo que estamos planteando como espíritu o como fundamento ideológico de Patentes. ¿Cómo se concibe? Bueno, hay un disparador que es un documental comunitario que se hace, decimos comunitario porque lo producimos con la comunidad. Una segunda etapa donde se hace una celebración, y esperamos nosotros o deseamos profundamente que ya sea en la calle, y donde se presenta el documental. Y después una tercera etapa que es la circulación de todo ese conocimiento que se va generando a través de corredores culturales que consideran a la provincia con sus puentes identitarios, el corredor de la Ruta 1 con sus particularidades, el río, la arena, la inmigración suiza, los mocovíes, el corredor de la 34 con esa gringada pujante conocida como la cuenca lechera, la cuenca sojera. Bueno, tratar de unir ese conocimiento a través de esos corredores y consolidar la idea de que Patentes no es un programa que empiece y termina, sino que justamente la circulación es eso, que es algo que depende de que siga de la producción cultural de cada lugar. Bueno, a eso estamos abocados. Creemos que son 4 o 5 líneas que además van a dejar dinero en el bolsillo de un sector de los trabajadores de la cultura, pero como vos decías, somos absolutamente conscientes de que el universo es tan vasto y la necesidad es tan grande que la ayuda tiene un límite, y siempre ese límite es imposible de alcanzar. Sí, y un límite que tampoco lo podemos medir ni esperar. Claramente. La incertidumbre también marca, agudiza este límite. Ese es el punto.
Está lo de autocine también dando vuelta. Sí, el autocine es un proyecto que nosotros queremos consolidar en las poblaciones más pequeñas, que sea reivindicatorio pero que Turco surge un poco en función de pandemia y en ver de qué manera se acercaba el cine. Digo, esto de crear en el auto una burbuja y recuperar algo tradicional y transformarlo, ¿no? Tuvo que ver con esto, porque hubo que empezar a sacar conejos de la galera. Bueno, mira, en realidad el autocine era una vieja idea que nosotros teníamos, prepandémica, y que en todo caso en la pandemia cobra más relevancia. Perfecto, ahí está. Y te digo por qué, por ahí tiene que ver con el cariño que varios de nosotros tenemos, que venimos del palo de la comunicación por la radio. La idea del autocine es trabajar con las frecuencias moduladas de los pueblos. Exactamente. Que las radios sean las que transmiten el auto puedan transmitir. Entonces nosotros veníamos con esa idea y sí, como vos decís, la pandemia consolidó lo que en un momento podía haber sido algo casi divertido y nostálgico y demás, casi lo potencia como una necesidad, porque la realidad es que tampoco hay margen para lo que conocimos en su momento, no hay margen social para lo que conocimos como la fase 1. Claro. Objetivamente, si vos ves los números de hoy, tendríamos que estar todos en casa. Claro. Pero exacto, es cierto que no hay consenso social para que eso suceda, que hay quienes están acostumbrados a hacer siempre lo que quieren porque se les antoja, pero hay sectores que han salido a trabajar porque no les quedó otra, que está en tensión la cuestión de la escolaridad sí, la escolaridad no, de donde se rige casi la organización familiar, bueno, todo lo que ustedes conocen mucho mejor que yo. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros decimos, a lo mejor algo que era que tenía otro tinte, hoy cobra relevancia, porque va a haber que pensar que vamos a convivir con un tiempo en el que vamos a tener que dejar de hacer un montón de actividades, pero tendremos que ser creativos para poder hacer otras. A mí hablaste, pero muy por arriba, de comunidades organizadas. Sí. Explayate en ese programa puntualmente. Nosotros hablamos de las comunidades culturales. Son colectivos que se pueden conformar porque ya venían trabajando o en ocasión de la pandemia empezar a organizarse para consolidar un proyecto y coproducirlo con el ministerio, para que el ministerio lo financie. Uh-huh. En ese sentido, lo que nosotros apuntamos a que esos actores culturales que circunstancialmente van a perder la posibilidad de tener un trabajo, vayan consolidando una idea, un proyecto, y que puedan recibir el financiamiento antes, aun cuando todavía no lo puedan llevar adelante, pero puedan paliar estos meses y después hacer un producido cultural que a lo mejor también le deja un saldo organizativo que les permite continuar trabajando juntos. Nosotros, sin tanta pompa o tanto nombre, el año pasado hicimos algunas experiencias así. Acá en la ciudad de Santa Fe hubo un colectivo que se conformó en esa ocasión, que se llamó Cultura Autogestiva, sí, que el ministerio financió con 300.000 pesos. Ahora parece una lejanía, 300.000 pesos, en ese contexto era otra cosa, parece nada, pero bueno, hubo involucrados vestuaristas, sonidistas, maquilladores, músicos, poetas, espacios culturales. Cada uno de ellos trabajó en pos de un objetivo común, que en ese caso era la grabación de audiovisuales que después se emitieron porque era lo que se podía hacer, y que les sirvió, insisto, siempre, uno no peca de decir de ceguera, digo, por lo menos para que sea una aspirina en ese mal mayor que fue la pandemia. Comunidades organizadas es más o menos darle voluminosidad y visibilidad a esto para que más gente pueda participar. Bien. Toda esta información, por si quedó alguna duda, por si no saben o quieren seguir profundizando en cualquiera de las ideas. Turco, la audiencia, ¿dónde puede encontrar toda esta data? Bueno, nosotros tenemos todas las redes del ministerio, que nos buscan como Ministerio de Cultura, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Pero independientemente de eso, les cuento que ayer a la mañana largamos una plataforma que va a ser muy interesante y en donde todo el producido cultural y toda la información del ministerio se va a poder plasmar ahí en un ministeriodecultura.gov.ar. Sí, ayer se hizo el lanzamiento en el centro cívico. www.ministeriodecultura.gov.ar. Yo les confieso que no es mi área específica y puedo pecar de que a lo mejor le faltan algunos ajustes técnicos, pero ayer se hizo el lanzamiento y
Yo estoy en condiciones de decirle por ahí como compañero de laburo de quienes produjeron esto, como tipo de la comunicación, que es impactante el volumen de material que van a poder ver ahí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Turco, gracias. No, les agradezco a ustedes y a disposición. Les agradezco mucho la invitación. Gracias. Hacía rato que no andaba por el piso de una radio. Extrañaba ya estabas extrañando. Claro. La última vez hicimos la nota por Skype, me parece. Claro. Sí. Bueno, gracias, Turco, por acompañarnos. Gracias por la información. Creo que el Ministerio de Cultura está muy activo últimamente y se nota, y creo que también, digo, esto que adelantaste un poco también del fomento y de otras cuestiones, le dan un poco de tranquilidad a algunos sectores en relación a cómo transitar este futuro que se viene bastante incierto para todos, y puntualmente para este sector. Muchísimas gracias. A ustedes. Claudio Turco Cherep, director provincial de Programación Artística del Ministerio de Cultura de la provincia.